Esto me lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es una de las cosas que encontré muy interesantes sobre tu enfoque del tema? En tu libro siempre conectas asuntos teológicos con la política de la iglesia. Siempre hay una conexión entre cómo una cierta perspectiva teológica tiene una aplicación práctica que podría o no ser en sintonía con las estructuras de poder de la iglesia primitiva, y ya hemos tocado el tema de las mujeres, pero también quiero saber que tu posición es que el gnosticismo abogaba por una estructura menos jerárquica de la iglesia. ¿Es correcto? Sí, sí, eso. La organización de los primeros grupos católicos está estructurada según el patrón del ejército romano, que tiene tres tipos de jerarquía. Sabes, es como capitanes y tenientes y soldados. Quiero decir, hay tres niveles de jerarquía en el ejército romano y ellos copiaron ese patrón y hablaron de iglesias que eran dirigidas por una jerarquía de líderes, es decir, obispos, presbiteroi. La palabra llega a significar sacerdotes y personas llamadas ancianos. Así que también hablan sobre la autoridad de los obispos y afirman que el obispo tiene autoridad sobre ti como cristiano porque está autorizado por el mismo Dios. El obispo está bajo el poder de Dios. La estructura de autoridad en las iglesias está diseñada de esa manera y es, como dijiste, tanto muy práctica como una declaración teológica. La idea de que hay un solo Dios, un solo obispo, y de ahí proviene la fuente de autoridad, se convirtió, asumo eso, cuando los gnósticos afirmaban que podías encontrar lo divino dentro de ti mismo. Y encontrar eso como una especie de atajo, por así decirlo, para acceder a lo divino, probablemente era una amenaza para la autoridad clásica. Me parece que ese es el problema principal. Si miras el Evangelio de Marcos y Lucas, y Jesús habla sobre el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, Lucy, muchos cristianos dirían que el reino de Dios es algo que sucede al final de los tiempos, o el reino de Dios es el cielo. Está más allá de este mundo. Es un lugar en el espacio. Pero los evangelios secretos, como Tomás, tienen un mensaje muy diferente, porque allí Jesús dice, deberías, lo importante sobre la gnosis, la percepción, el conocimiento, es saber quién eres. No se trata tanto de saber quién es Jesús, sino quién eres tú. Una vez que realmente llegues a saber quién eres, sabrás, dice él, Jesús dice, que eres hijo de Dios. Ahora, más adelante en el Evangelio de Tomás, Jesús habla a la gente en los dichos 50 y 51. Si la gente te pregunta, ¿quién eres? No des tu nombre personal. Soy Elaine Pagels, vengo de los Estados Unidos. No, no es eso. Di, no se trata de quién eres tú o quién soy yo. Se trata de quiénes somos. Y Jesús enseña en el Evangelio de Tomás, cuando la gente dice, ¿quién eres? Di, somos hijos de Dios. Hemos salido de Dios y volvemos a Él. Y más adelante, en el mismo Evangelio de Tomás, Jesús sugiere eso. Todos los que llegan a entender quiénes realmente somos, si llegas a saber quién eres, si llego a saber quién soy, lo que descubriremos es que, porque todos nosotros estamos creados a imagen de Dios, todos tenemos un acceso
secreto a la fuente divina que está plantada dentro de nosotros. El significado de la imagen de Dios dentro de nosotros es que tienes un vínculo secreto que te conecta directamente con la fuente divina. Entonces, ¿cómo encuentras a Dios? Bueno, no solo tienes que ir a la iglesia o al sacerdote o al obispo. Puedes hacerlo yendo hacia adentro, volviéndote silencioso y descubriendo dentro de ti mismo que tienes una manera interna de conectarte con la fuente divina. Eso también, creo, es una conexión importante con otras tradiciones, como las tradiciones budistas, que hablan sobre ir hacia adentro y encontrar tu conexión con la energía divina, la energía en el universo. Así que muy diferente, un mensaje muy diferente, ¿no es así? Sí, eso suena directamente a algo de la tradición hindú que tenemos, que hay Brahman, hay el gran, así, esta es la energía que permea toda la existencia y luego hay un plan que eres tú mismo. Pero el truco es que tienes que darte cuenta de que Atman y Brahman son la misma cosa. Así que la salvación es darse cuenta de que tú mismo eres divino. Y esto suena exactamente a lo que los gnósticos están hablando. Sí, y esa podría ser la conexión, la idea de que el Atman tiene que ver con tu respiración. No es algo personal, no es tuyo ni mío. Es algo que todos compartimos, solo porque estamos vivos y porque somos creados por la misma energía divina. Y luego Jesús enseña, ustedes son los hijos de Dios. Y él habla de su gemelo. Y Tomás dice, Tomás, quien acepte mi enseñanza, se volverá como yo. Y yo me convertiré en esa persona. Y los misterios le serán revelados. Así que la idea ahí es que tú, yo, cualquiera de nosotros puede descubrir que Jesús es tu gemelo, tu hermano gemelo, y tú eres como él. Y así, si dicen, bueno, él es el Hijo de Dios, él dice en el Evangelio de Tomás, ustedes son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Si él es el Hijo de Dios, tú también lo eres. Ahora, eso sería tomado como blasfemia, ¿verdad? En una iglesia ortodoxa, no puedes decir que eres como los cristianos. Eso es blasfemia, porque los cristianos son Dios y tú eres un simple humano como el resto de nosotros. Pero estas enseñanzas son muy diferentes y a lo que los obispos se opusieron fue a ese tipo de afirmación. Pensaban que era escandaloso decir que cualquiera de nosotros es de alguna manera como Jesús. Pero la afirmación del Evangelio de Tomás es que todos tenemos ese potencial oculto en lo más profundo. Sí, esas opiniones han tenido un impacto muy alto en el público, ya sabes, especialmente la reafirmación de lo femenino, para reconsiderar incluso la fe que muchas personas tienen en la estructura de la iglesia, ¿verdad? Eso ha sido, por cierto, una inspiración para mí en una parte de mi vida, ya sabes. Pero independientemente independientemente del impacto público, y hablaremos de eso. Mi pregunta para ti, y tengo mucha curiosidad, ¿cuál es la reacción de la academia a tu libro? Cuando publicaste el libro, ¿cómo reaccionó la academia y cómo sigue reaccionando? Las reacciones son mixtas, por decirlo menos. Cuando publiqué por primera vez los evangelios gnósticos, fue reseñado. Nunca había publicado un libro antes. Era profesor asistente en el Harvard College en Nueva York y fue reseñado por... tratando de recordar el nombre del sacerdote. Por un sacerdote suplicante en la Iglesia Católica, que era un importante erudito del Nuevo Testamento y era colega mío
me había invitado a participar en un libro que estaba escribiendo sobre la Madre de Jesús. Era un erudito muy conocido y básicamente dijo, bueno, ella es una erudita bastante buena, pero es falso poner estos evangelios al mismo nivel que los del Nuevo Testamento. Estos no son nada parecido a eso. Estos son basura, eran basura. Deberían haber sido tirados a la basura cuando fueron tirados a la basura por los obispos en el siglo IV. Ahí es donde pertenecen. Así que eso estaba en la portada del Times, del New York Times. Ahora, ese es un gran lugar para ser reseñado si nunca has escrito un libro antes. Pero, por supuesto, el libro decía cosas como esas. Y así hubo mucha ira por parte de personas cuyo compromiso era con la enseñanza ortodoxa. Y yo no estaba afirmando que la enseñanza ortodoxa fuera incorrecta, simplemente que también había otras enseñanzas disponibles en la Iglesia antigua y que son muy convincentes de una manera diferente. A algunas personas les encantaron estas fuentes. Mi editor en Random House se lo envió a su amigo, que era editor de la New York Review of Books, y se publicaron extractos del texto allí. Así que llegó a ser muy conocido y recibió muchos elogios y mucho correo de odio. Tenía una caja de cartón llena de ambos. Esos eran días antes del correo electrónico, prácticamente. No sé dónde está esa caja de cartón ahora, pero algunas personas pensaron que era muy emocionante, como yo, como un descubrimiento, y no estaba destinado a ser nada. Estaba destinado a complementar lo que sabemos sobre el movimiento de los primeros cristianos. No creo que sea necesariamente una amenaza para las iglesias establecidas. Pero muchas personas que tenían otros compromisos pensaron que sí lo era. Así que ha sido muy controvertido. Y sin embargo, el libro realmente ha sobrevivido. Todavía está impreso después de todos estos años y se publica en todo el mundo. Y ahora, muchos académicos saben que no pueden simplemente ignorar esos textos como si fueran simplemente basura, porque son evidencia temprana de cómo muchas personas en el movimiento temprano entendieron las enseñanzas de Jesús. Así que ahora tenemos que sugerir que hay más de una manera de entender lo que llamamos cristianos. Hay formas públicas que fueron adoptadas por los grupos más grandes de iglesias, las iglesias católicas de la época, y hay otras formas que también son añadidas a eso por muchos grupos de cristianos que sentían que habían encontrado algo profundo además. Así que estoy interesado en tu respuesta. Dijiste que lo encontraste emocionante. Yo ciertamente lo hice. Y creo que es algo emocionante darse cuenta de que no hay una sola manera de ver a los cristianos, sino que hay múltiples reivindicaciones sobre esa tradición muy temprano. Sí, nuestro conocimiento de los cristianos estaría realmente incompleto sin ello. Y quiero decir, cuando era católico y leí tu libro, hace muchos años realmente tuvo ese tipo de impacto de comenzar a cuestionar mucho de lo que me habían enseñado, ¿verdad? Así que fue increíble, una experiencia increíble. Ese es un paso espiritual muy grande para mí. Ciertamente lo fue para mí. No lo esperaba en absoluto. Y ahí están estos textos. Quiero decir, fueron enormemente importantes en el movimiento de los primeros cristianos. Puedes ver que los padres de la iglesia, como el obispo Ireneo, quien básicamente es visto como uno de los fundadores de la ortodoxia, pasó 30 o 40 años luchando para decir, deshagámonos de esta otra reivindicación de conocimiento secreto.
Pero fue muy difícil de combatir porque muchas personas lo encontraban poderosamente. Les hablaba espiritualmente, como te hablaba a ti, como me hablaba a mí y como le habla a muchas personas hoy en día. Así que es importante saber que eso es parte del legado de los cristianos que ahora hemos recuperado. Absolutamente. Me resulta muy interesante la relación entre, si es que existe, la relación histórica entre el pensamiento apocalíptico judío y el gnosticismo, porque me parece que hay una relación en el sentido de que el pensamiento apocalíptico, que es probablemente lo que el Jesús histórico creía, ven este mundo como en última instancia hay bondad en él, pero está corrompido. Pero va a haber una especie de, al final de los tiempos, las cosas se van a aclarar, ¿verdad? Pero el gnosticismo parece abandonar eso, es decir, está bien, el mundo no es bueno, pero hay algo bueno dentro de ti. Y así, la respuesta no es esperar hasta el fin de los tiempos para que las cosas se arreglen en el mundo, sino simplemente encontrar la chispa divina dentro de ti mismo. Es una perspectiva muy diferente. Sí, quiero decir, ese mensaje apocalíptico, me parece, estoy de acuerdo contigo, creo que Jesús enseñó un mensaje apocalíptico que el día del juicio estaba llegando, el fin de los tiempos se acercaba, el reino de Dios estaba llegando. La pregunta es, ¿qué es entonces el reino de Dios? Y como dijimos, eso generalmente se interpretaba como el día del juicio, un nuevo mundo, un mundo transformado. Pero en el Evangelio de Tomás, Jesús dice, no lo hagas. ¿Cuándo? Cuando piensas en el reino de Dios, no está en el cielo. Si estuviera allí, las aves llegarían primero. Si estuviera en el océano, los peces llegarían primero. Pero el reino de Dios no es un espacio allá arriba y no es un momento al final del tiempo cronológico. Pero él dice, el reino de Dios está dentro de ti. Tienes que buscarlo dentro de ti y descubrir tu conexión, no solo con Jesús, sino con todas las demás personas y con el mundo. Uno de mis dichos favoritos de Tomás es el número 77, creo que es. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Muy bien, todas las cosas proceden de mí. Todas las cosas regresan a mí. Yo soy todas las cosas. Parte un trozo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás. Es como si él estuviera diciendo que él, como la energía divina que trajo al mundo a la existencia, impregna todo el mundo en el que vivimos, el mundo natural, así como a nosotros mismos. Y tenemos que buscarlo. Ese es un pensamiento muy profundamente emparentado con las tradiciones judías, como dijiste, particularmente del judaísmo cabalístico y místico, que solo se conoció en Occidente, aparte de ciertos maestros judíos en los siglos X al XV de la era común. En los escritos judíos cabalísticos y místicos tienen mucho en común con esta tradición temprana. Así que he preguntado a maestros judíos, ¿crees que Jesús conocía una enseñanza secreta como esa dentro de la tradición judía? Es posible que sí. No lo sabemos. Pero eso es lo que sugieren estos textos. Eso es muy, muy interesante. Que es, ¿han cambiado tus perspectivas sobre el gnosticismo desde que publicaste tu libro? Pregunta interesante. Bueno, sí, porque los llamamos evangelios gnósticos, como dije, porque fueron los que se encontraron y así los llamaban las personas a las que no les gustaban. Y no es un mal término, como digo, pero yo simplemente los llamaría otros evangelios. No todos se centran en el conocimiento, pero no se trata solo de lo que tienes que creer. Se trata de lo que sabes profundamente dentro de ti mismo que es verdad, lo que resuena, ¿verdad? La manera, como dirías, la tradición budista te insta a mirar dentro y encontrar lo que resuena.
como verdadero, ¿verdad? Así que te conviertes en el juez de alguna manera de lo que es verdadero. Y tienes tu propio camino y no tienes que acudir a autoridades religiosas o incluso fuera de ti mismo. Así que diría que no usaría tanto la palabra gnosticismo como decir, bueno, esto trata sobre el conocimiento del corazón, porque es una mejor manera de traducir el término gnosis. ¿Cómo sabes en tu corazón lo que es verdadero? El tema del término gnosticismo se ha vuelto muy controvertido en los últimos años. Y una de las cosas que he notado en la academia es que desde que publicaste tu libro hasta hoy, ha habido un tipo de cambio en la discusión y el debate en torno a este término. Y sobre el gnosticismo en sí, y los gnósticos y los valentinianos y sepianos, ya sabes. Así que tenemos a David Bracchi sugiriendo lo que significa el gnosticismo. Los gnósticos son los sepianos, ya sabes. Hay personas como David Litwa que dice que tal vez podemos hablar de estos grupos sin mencionarlo, ya sabes. Y luego están Michael Williams y Karen King que dijeron, tenemos que deshacernos de ese término por completo. ¿Cuál es tu posición o tu opiniones sobre ese debate? Estoy de acuerdo con Michael Williams, que es profesor en Oregón, y Karen King en Harvard, porque el gnosticismo, el término fue algo inventado, como digo, como un término negativo. Se suponía que significaba que estos son los textos incorrectos, y el gnosticismo se consideraba una tradición antigua que realmente no tenía nada que ver con los cristianos. Era una especie de pagano, innovación pagana. Así que estoy de acuerdo con ellos en que el término no es útil. No los llamaría los evangelios gnósticos si escribiera el libro de nuevo. Simplemente diría, estos son los evangelios secretos. Así que tenemos evangelios que dan la enseñanza pública de Jesús, como dije, y la enseñanza secreta, y podemos usar ambos. Cuando se los doy a los estudiantes, me pregunto, ¿cómo es esto para ti? Algunos de ellos inmediatamente se entusiasman con estos textos porque les hablan poderosamente, como cuando leí por primera vez el Evangelio de Tomás y leí las palabras, si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Pensé, oh, no tienes que creer eso, pero es verdad. Y estaba pensando en ello psicológicamente, pero creo que se pretendía teológicamente, que si sacas a la luz tu conciencia de la imagen de Dios dentro de ti, eso te libera para entender quién eres. Y eso no es una ideología. Por eso me gustaría deshacerme del término y simplemente decir que estos son evangelios secretos que no pretenden contradecir. Ese es parte del problema. Las personas que realmente no les gustan los evangelios secretos piensan que estás desechando la ortodoxia. Bueno, los cristianos ortodoxos se convierten en una especie de forma fácil y popular de enseñar sobre Jesús de Nazaret. Las historias son muy atractivas. La historia del nacimiento de Jesús, la historia de las curaciones, la historia de la crucifixión y la resurrección. Así que esas son historias fáciles de leer, como el Evangelio de Marcos. No a todos les gustan estos otros, que son mucho más misteriosos, mucho más como koans zen, ¿verdad? Dichos que tienes que descifrar. Así que es solo para algunas personas, pero para aquellos de nosotros que encontramos estas enseñanzas poderosas, son, como dijiste, muy liberadoras espiritualmente. Profesor, ha sido extremadamente generoso con su tiempo. Solo tenemos una última pregunta, y es una pregunta abierta.
¿Cuáles son sus proyectos futuros? Bueno, en este momento estoy terminando un libro. Escribí un artículo corto en Harvard Theological Review sobre el Evangelio de la Verdad, por cierto, que encontré un texto hermoso. Me encanta este texto. Es una versión alternativa de la vida y muerte de Jesús, que es simplemente una historia hermosa. Pero acabo de terminar un libro que llamo ¿Quién fue o es Jesús? Nunca antes había escrito directamente sobre Jesús. He escrito sobre muchas otras cosas. Pero el libro es realmente para personas que están familiarizadas con las enseñanzas cristianas, pero que no han examinado cómo se escribieron esos textos o cuándo se escribieron. ¿Por qué Mateo y Lucas son diferentes? ¿O por qué Mateo y Marcos son diferentes? ¿O por qué el Evangelio de Juan es tan diferente de cualquiera de esos? ¿Y por qué los evangelios secretos? Y se necesita Esto es una especie de intento de reunir lo que sabemos sobre Jesús en el primer siglo. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos evangelios secretos, tenemos romanos que comentan sobre Jesús de Nazaret, tenemos judíos como Jesús, no muchos. Puede que sea el único que habla directamente sobre Jesús. ¿Y quién era él? Desde el punto de vista de un general judío que vivió un siglo después. Examinamos a otros, escritores de biografías, de grandes hombres y de historias de los dioses, la política de la época. Así que hay mucho contenido en eso. Y luego quise examinar cuando la gente se convierte al cristianismo hoy en día. Esto no es una religión moribunda. Mucha gente piensa, que la gente está dejando las iglesias en masa. Bueno, tal vez. Pero en todo el mundo, en África, el cristianismo es la religión que más crece. También en América Latina y muchas otras partes del mundo. Así que he estado leyendo Antropología de los Cristianos y preguntándome por qué las personas que se convierten hoy en día lo hacen. Y hay muchas razones diferentes, dependiendo de las personas, quiénes son, qué están buscando. Es fascinante. Y también observo cómo los artistas lo interpretan. Pintores, quiero decir. Utilizo 3 pintores contemporáneos. Uno es español. Uno de ellos es Salvador David y su escena de la crucifixión, que es muy poderosa. ¿Qué estaba haciendo con esa escena y por qué la pintó de esa manera? El segundo es Marc Chagall, que es francés y judío, proveniente de Europa del Este, escribiendo durante la Segunda Guerra Mundial. Lo único que pinta obsesivamente son crucifixiones. Probablemente conozcas las pinturas. La pintura favorita del Papa Francisco es la pintura de Chagall, llamada La Crucifixión Blanca. Así que esa es una perspectiva muy diferente sobre la crucifixión. Y luego, utilizo a un pintor estadounidense que pinta aquí. Su nombre es James Caffard. Él es afroamericano. Y él, fotos, lo que el Evangelio de la Verdad representa, que es como en la cruz de Jesús, la gente se ve a sí misma en él y lo ven a él, en ellos mismos. Es hermoso, pero estoy tratando de mostrar que estas tradiciones, lejos de haber terminado, continúan y viven en películas, en pinturas, en música por todo el mundo. Así que estoy disfrutando mucho con este libro. Bueno, estamos muy ansiosos por leer todas estas obras cuando salgan. ¿Eso suena? Es cierto. Usualmente pensamos en los cristianos como algo que ya está completo, pero como todas las religiones nunca están completas, siempre están evolucionando y siempre hay nuevas perspectivas. Eso es algo tan importante de darse cuenta. Esto no está fijo. Nunca dejó de cambiar, nunca dejó de transformarse, porque cada generación lo reinterpreta y las personas en diferentes partes del mundo lo reinterpretan de diferentes maneras. Y es una tradición multifacética, no es una sola tradición. Y eso es algo maravilloso porque probablemente
diferentes personas, diferentes perspectivas necesitan, buscan diferentes cosas que valoran profundamente en esas historias. Como todos nosotros. Absolutamente. No sé si, profesor, amén, eso es un amén. Amén. Bien. Bien. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una experiencia tan enriquecedora y una conversación tan maravillosa la que hemos tenido. Bueno, gracias. Lo disfruté mucho, especialmente porque sabes mucho sobre estas fuentes en esta discusión. Es realmente un placer hablar. Gracias. A ti, de nada. Alonso, ya con esto hemos concluido. ¿Nos decías de decir algo? No, solamente darle mi agradecimiento a la maestra. Estoy muy agradecido. Espero que en otra ocasión podamos tenerla otra vez en el canal. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, profesora. Gracias. Ha sido maravilloso. Gracias.